Si ustedes van a Romanos al capítulo 5, versículos 12 al 14, y lo leemos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En clases anteriores habíamos hablado muchísimo acerca de la justificación, de la reconciliación. ¿Por qué existe la reconciliación? ¿Por qué existe la justificación? Esa gracia, esa misericordia de Dios mostrando a los hombres, a la humanidad, justificación y redención, todas aquellas palabras ya analizadas, reconciliación con Dios, por causa del pecado, por causa del pecado. A estos dos versículos que he leído, tres versículos, del 2 al 14, podría yo llamarle la historia del pecado y de la muerte, hasta la aparición de aquel que había de pagar el precio y poner fin al pecado y la muerte. Cristo Jesús, a quien el apóstol Pablo lo llama el don de Dios. Ahora, vale la pena hacer un pequeño comentario del final del versículo 14 de Romanos capítulo 5, donde Adán es presentado como figura de Cristo. ¿Qué tiene que ver con Cristo Jesús, este hombre, por quien el pecado y la muerte fue introducido en el mundo? Entonces, había explicado en clase anterior, como dije, el significado de la palabra transgresión y qué persona fue la que cometió la transgresión. El momento en que Eva fue engañada, Adán aceptó comer de ese fruto, aún sabiendo el error que estaba cometiendo. Acepta hacerse pecado y morir por no dejar sola a su esposa. Eso es lo que hace un verdadero esposo con su esposa. Ya no es solo el marido, ya no es solo la esposa, los dos son una sola carne. Y él no le quiso abandonar a ella. Y él también se hizo por pecado por causa de su esposa, por causa de su mujer. Eso implica que aunque ella cometió un grave error, él no le abandonó. Gloria a Jesucristo. Ahora, es exactamente lo mismo que hizo Cristo Jesús por la iglesia y por cada uno de nosotros. Si ustedes me acompañan al libro de Romanos, al capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21, en alusión de lo que acabo de decir, lo que el Señor Jesucristo se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. He explicado con mucha amplitud lo que significa ser justicia de Dios en Cristo Jesús. Aceptar que somos pecado, aceptar que hemos cometido pecados, pero que por la fe en Cristo Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él es el Cordero de Dios que perdona nuestros pecados. Al creer eso que corresponde a Cristo Jesús, somos hallados justicia de Dios por medio de Jesucristo, no por medio de nuestras justicias. Y ya vamos a ver un poquito más de eso un poquito más adelante. En Romanos capítulo 8 y el versículo 3, está diciendo algo parecido a lo que leímos aquí en 2 de Corintios 5:21. 8 y versículo 3 de Romanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En otras palabras, ¿por qué se hace Dios pecado? Cristo Jesús, ¿por qué se hace el pecado? En los tratos de Dios, en la sabiduría de Dios, Dios sabía que la única manera de quitar el pecado del mundo es condenando al pecado en la carne. Muerta la carne, se terminó el pecado. Por esa razón el Señor Jesucristo tuvo que dar su vida ahí en la cruz. Y eso es lo que espera el Señor Jesucristo de cada uno de nosotros, que todos tomemos la cruz todos los días. El que viene en pos de mí no toma su cruz, no es digno de mí, dice el Señor Jesucristo.
Tomamos la cruz cada día para morir a lo que somos. Es un trabajo, no es automático desde un día para otro. El Espíritu Santo de Dios va revelando cosas profundas de nuestro corazón escondidas y aún cosas sencillas que recaemos tal vez todos los días. Pero si aceptamos la cruz de Cristo Jesús, va a llegar en el momento que eso va a quedar crucificado. Y al estar crucificado, eso está muerto. Ya no vamos a cometer nunca más el mismo error, los mismos pecados, las mismas fallas. Bendito sea Dios, porque para eso es la cruz y eso glorifica a Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí, vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y asimismo se entregó por mí. Por eso tenemos que tomar la cruz. No quiero que a ninguno de nosotros nos pase aquella porción de las Escrituras que dije hace un instante, está en el libro de Mateo. ¿Quiénes sois? No les conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Igual aquellas 5 vírgenes. Imagínense la misma situación, la misma condición, el momento de entrar a las bodas. ¿Quiénes son ustedes? No les conozco. Qué declaración tan fúnebre, tan triste en ese instante donde ya no se puede hacer absolutamente nada. Ser rechazados por el Señor. Qué versículos tan terribles si tomamos realmente como en cuenta la responsabilidad, el temor a Dios, que nuestra caminata, nuestro camino en Cristo Jesús no es algo que es un juego, es algo serio porque se trata de nuestra eternidad. Pero qué palabras tan diferentes de Cristo Jesús para otra gente. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bienvenidos al reino de los cielos, bienvenidos a la gloria de Dios, bendito. Gente conocida por el Señor, gente conocida por Cristo Jesús, gente que pasó tiempos, horas buscando su rostro, su presencia. Ahí está la recompensa. Qué diferencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Acordémonos que por causa del pecado vienen los pecados. Había explicado, he hablado ya sobre esto, una cosa es el pecado, otra cosa son los pecados. Ahora la muerte de Cristo Jesús, la muerte de Jesucristo fue por esas dos razones. Si ustedes van a Hebreos al capítulo 9 y al versículo 26, Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 26. Veamos lo que nos dicen las Escrituras, refiriéndose exclusivamente al pecado. 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado, no los pecados, el pecado. Acuérdense ustedes que todos los años, de acuerdo a la ley, la expiación, se presentaba el sacrificio de un cordero, se presentaba el sacrificio de animales ahí. Entonces el Señor renovaba a su favor su misericordia cuando aceptaba ese sacrificio. El sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sí mismo. Primero tenía que aceptar el sacrificio del sumo sacerdote por sí mismo y luego por el pueblo. Todos los años se mataba un cordero literalmente. Pero ya en la consumación de los siglos aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por lo tanto ya no hay necesidad de más sacrificios. Si la ley estuviera vigente y el Corderito de Dios estuviera vigente para todas aquellas cosas, todos los años le tocaría morir, pero ya no. El momento que murió, el pecado fue crucificado en la carne, el pecado fue muerto ahí en la cruz, condenado en la carne. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Cristo ya no tiene que morir una segunda vez, porque en cuanto murió ahí en la cruz, al pecado murió. Gloria a Dios. Ahora, esto con referencia al pecado. Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.
Aquí vemos, entonces el apóstol está ampliando y está haciendo de una manera concreta que también murió por nuestros pecados. Y acordémonos algo que les dije anteriormente. Los pecados tienen que ser perdonados. Tienen que ser perdonados. Desde el momento que confesamos nuestros pecados, nuestras transgresiones, el Señor los perdona. Los perdona. Pero el pecado introducido por causa de Adán, el pecado introducido por causa de la primera pareja, eso no tiene perdón, eso tiene que ser quitado, eso tiene que morir, eso tiene que morir. No tiene perdón, tiene que morir. Y ese pecado es el que pasó a toda la humanidad. El apóstol Pablo dice que no todos pecaron a la manera de Adán, no todos pecaron a la manera de Adán, pero el pecado fue introducido por causa de esa pareja, por causa de la primera pareja y pasado a todo el mundo, porque todos los humanos fuimos hechos de una sola sangre. Eso explica el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Todos procedemos de una sola sangre. Gloria a Dios. Antes de continuar, veo también la necesidad de hacer un pequeño comentario acerca de la ley. ¿Cuál fue la función de la ley de Moisés? ¿Cuál fue el objetivo de introducir la ley en el mundo? ¿Y qué relación tiene la ley con el pecado? En Romanos, el capítulo 5 y el versículo 20, leamos. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto de la ley? Y si ustedes han leído el libro de Romanos, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo está haciendo casi no en todos los capítulos del libro de Romanos acerca mención de la ley. ¿Por qué hace tanta mención de la ley? ¿Cuál es la función de la ley desde que la ley fue introducida? Entonces eso es lo que trato de explicar. ¿Por qué el apóstol Pablo, siendo un hombre tan conocedor de la ley, siendo un hombre que era un perito en la ley, entonces, al ser un hombre tan conocedor de la ley, él podía hacer ciertas relaciones y comparar con la gracia y ver los beneficios de la gracia sobre la ley? Entonces, por eso le escogió a este hombre, porque era un perito en la ley. Él sabía cuál era el resultado de la ley. Entonces, Cristo quería mostrarle que por lo que él creía tan férreamente, tan profundamente, él era capaz de hacer cualquier cosa con tal de cumplir la ley, porque este era un hombre que amaba demasiado a Dios. Pero estaba en el lado equivocado. Y como ustedes saben y deben haber leído y escuchado en otros comentarios, la ley no salva a nadie. El apóstol Pablo, cuando está hablando con Pedro y los otros discípulos ahí en Gálatas, él dice algo que a mí me ha impactado. Él dice, ni nosotros ni nuestros padres hemos cumplido la ley. Entonces, hay necesidad de hacer una comparación entre la ley y la gracia, la ley y el evangelio de Cristo Jesús, porque la ley tiene una función, y eso vamos a comenzar a describir unos pocos puntos de este asunto. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La Biblia nos dice que antes de que la ley fuera revelada a Moisés ahí en el monte, había pecado. Pero los pecados no se les podía atribuir a la gente porque no había una ley donde diga no matar, no robar o cualquier otra cosa. No había algo legal, no había algo en el que se pueda inculpar a la gente. No había nada de eso. Habíamos comenzado a estudiar esto en las primeras lecciones del libro de Romanos acerca de la ley puesta en el corazón del hombre. Cómo Dios va a juzgar a la gente con ley que se basa en la ley y a la gente que no se basa en la ley. Eso por un lado. En Gálatas del capítulo 3 del versículo 19. Aquí dice algo más. Y es buena la pregunta que hace el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. Algo parecido que vimos en el versículo anterior. La ley se introdujo para que el pecado abundase.
La ley sirve, fue añadida a causa de las transgresiones. Algo más luego hago un resumen de todas estas cosas. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? Siempre en base a preguntas del apóstol Pablo. Me gusta la manera como enseña este hombre, a base de preguntas. Y esa es la razón por la que muchas veces yo hago preguntas. Esa es una de las razones. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y aquí viene la explicación a los versículos anteriores que leímos. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Antes de que venga la ley, si alguien le decía a alguien, ¿por qué robaste? La persona te podría decir, ¿qué es robar? ¿Qué es codiciar? ¿Cómo explicaba esa persona? Entonces no sabía, aunque había inculpación de eso en la persona, de eso no sabía cómo explicar todas aquellas cosas. Entonces ya venida la ley, explica lo que hace la ley en la persona, le hace conocer lo que significa el pecado. Ahora yo entiendo lo que es robar, ahora entiendo lo que es hurtar, ahora entiendo lo que es mentir. Y en base a esto, yo tengo una deducción. ¿Por qué los israelitas, cuando el Señor comenzó a decretar la ley, a emitir la ley ahí en el monte, se asustaron y no quisieron escucharle a Dios y le dijeron a Moisés, Moisés, oye tú, y nosotros haremos todo lo que tú digas? ¿Por qué se espantaron? Porque vieron la cantidad de transgresiones en sus vidas y tuvieron miedo de morir en ese instante. Y realmente eso era lo que quería el Señor en ese momento, que al escuchar la ley, al ser revelada la ley, la gente se arrepienta, pero produjo todo lo contrario. La Biblia nos dice en otra parte del libro de Romanos que la ley produce ira. Entonces, esta gente en su corazón, luego de realmente recibir un arrepentimiento genuino, lo que tuvo fue ese rechazo a la ley, ese rechazo. Por eso se asustaron y no quisieron seguir escuchando la voz que les hablaba allí en el monte, porque vieron toda esa culpabilidad en sus vidas. Vieron toda esa culpabilidad en sus corazones y no pudieron contener qué hacer. Y en ese instante realmente no aceptaron la ley, rechazaron la ley porque les hizo ver la culpabilidad. Y eso es lo que nos está explicando el apóstol Pablo. Aumentaron las transgresiones, nos hizo ver lo que es la consecuencia del pecado, ese alejarnos de Dios en el concepto que habíamos visto anteriormente. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Se alejaron de Dios. Moisés, háblanos tú. Escucha tú lo que se dice ahí en el monte. No queremos escuchar esa voz. Haremos todo lo que tú digas. Impresionante, ¿verdad? Es terrible. En Romanos capítulo 5 y versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Y ya expliqué algo respecto de esto. No se podía acusar a nadie porque no había algo escrito, porque no había algo legalmente emitido para poder juzgar o acusar a otra persona antes de que venga la ley. Romanos capítulo 3 y versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La revelación más grande que existe acerca del pecado en sí mismo es a través de la ley. La ley es el conocimiento del pecado. Ahora, tengo aquí un ejemplo. En Lucas del capítulo 18, vamos todos a Lucas del capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es lo que hace la ley en la gente que vive bajo la ley? Se enaltece, se compara a otra gente, hace acepción de personas. Yo no soy como ese, yo soy mejor que esa persona. No hay mansedumbre y no hay humildad. Entonces, la ley, lo que produce en la gente, como habíamos visto en los primeros capítulos del libro de Romanos, los judíos jactándose siempre de la ley, pero ninguno de ellos ha podido cumplir la ley. Y los que supuestamente cumplían la ley están tratando de justificarse no por la fe en Cristo Jesús, sino por lo que hacen. Por lo que hacen. Entonces, esas son las obras de justicia personales. Esas son las obras de justicia que no salvan absolutamente a nadie. Y el apóstol Pablo dice que el que quiera vivir por la ley, que haga las obras de la ley. Pero el que quiere vivir por la fe, más el justo por la fe vivirá, creyéndole a Dios, siguiéndole a Dios por las palabras que Él dice. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, lo que Él dice, como el Señor Jesucristo. Yo no puedo hacer otra cosa, sino lo que veo hacer al Padre. Y eso es lo que debe correspondernos a nosotros a nuestro tiempo. Ver las obras de Cristo Jesús, lo que Él hace, lo que el Espíritu de Dios nos guía a hacer, no lo que nosotros creemos de nuestra justicia que debemos hacer. Son dos cosas totalmente diferentes. De igual manera, aquel joven rico que tenía muchas posesiones, es impresionante la pregunta que le hace al Señor. Tiene buenas intenciones. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, un evangélico de este tiempo le diría: acéptame como tu Señor y como tu Salvador. Pero no le dice eso al Señor. Miren, comienza por lo que él sabía. Los mandamientos, ¿sabes? No robes, no hagas esto, no hagas esto otro. Y la pregunta del muchacho es sorprendente. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Todo eso. Todo eso no le sirvió para ser salvo. Porque el Señor le hizo la pregunta que impactó el corazón de este muchacho. Una cosa te falta. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dadlo a los pobres y ven, sígueme. Por los mandamientos nadie puede seguir al Señor Jesucristo. Mediante la ley nadie puede seguir al Señor Jesucristo, porque siempre se va a justificar por sus obras. Tanto el fariseo como este joven rico se va a justificar por lo que hace, se va a justificar por mandamientos, pero no por la ley de la justicia, que es de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que son dos cosas totalmente diferentes. Gloria a Dios. Bueno, y ahora, regresando al libro de Romanos, vamos a quedar ahí en esta noche, en este instante, porque a partir del capítulo 6 del libro de Romanos, vamos a ver el impacto del pecado en nuestras vidas, lo que les preguntaba alguna vez. Ya somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué recaemos? El que dice que no tiene pecado, dice el apóstol Juan, le hace mentiroso a Dios. Si decimos que no hemos cometido pecados, le estamos haciendo mentiroso a Dios. ¿Por qué seguimos pecando? Y eso es la profundidad del Evangelio. Y esto es lo que nos va a liberar, a ser gente libre en Cristo Jesús. Bendito Dios, muchos les llaman la carta a los romanos la carta de la libertad. Bendito Dios, porque al conocer lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas y al revelarnos Dios cómo podemos morir al pecado, seremos realmente libres y se cumplirá la palabra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios, el Señor les siga bendiciendo. Amén.